Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RDP TV Digital. El tema de hoy es cómo desarrollar la autonomía en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/rbptv digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afanias Vinaroz de España. La falta de autonomía y de autodeterminación en nuestros hijos se está convirtiendo en un problema común. A los padres les cuesta asimilar el paso del tiempo y esto conlleva que en muchas ocasiones no se responsabiliza a los niños de suficientes cosas. Este hecho se acentúa especialmente en los casos de las familias en las que existe un hijo con TEA, debido a que presentan dificultades para realizar de forma autónoma actividades de la vida diaria y el no saber cómo enseñarles este proceso pueden convertirse en personas dependientes hasta la vida adulta. Es importante destacar que estos aspectos deben empezarse a trabajar prácticamente desde el nacimiento, exista o no un diagnóstico. La mejor manera es motivando la capacidad de empoderamiento en nuestro hijo. El empoderamiento se define como el proceso que se debe dar en una persona para que sea consciente, capaz y consecuente con sus actos y que además estos tengan un objetivo claro para mejorar o solucionar una situación. Poseer esta capacidad facilita y mejora el proceso de cambio que se da en la transición a la vida adulta, que coincide con la adolescencia. Por favor, producción, ponga la lámina. Otro concepto que va muy ligado a este es necesario definir es la autodeterminación, que se refiere a actuar como el principal agente causal de su vida y hacer elecciones y tomar decisiones respecto a la calidad de vida propia, sin influencias o interferencias externas innecesarias. Es decir, que la persona sea capaz de elegir y hacerse responsable de sus decisiones. Según la siguiente contribución científica que ustedes pueden apreciar en la pantalla, indica que existen investigaciones sobre el autismo que se centra principalmente en el comportamiento de las personas con autismo y las formas de enseñarles habilidades que están en línea con las normas sociales. Las intervenciones, como las terapias, se justifican con la suposición de que las personas con autismo carecen de la capacidad de ser autorreficaces y de ser autores de sus vidas. Cuestionamos esta suposición, ya que algunas investigaciones empíricas muestran que las personas con autismo son conscientes de sus fortalezas y son críticos con las normas sociales. Tomamos esto como punto de partida para reconsiderar las creencias sobre las capacidades de las personas con autismo. Al basarnos en el concepto de libertad positiva, ilustramos que muchas personas con autismo son conscientes de sus propias necesidades y por lo general no niegan sus propias necesidades, valores e intereses. Esto los hace menos propensos que las personas que no tienen autismo a adaptar sus preferencias a las influencias externas, que podrían verse como apegarse a una forma de vida auténtica. Nuestro análisis muestra que muchas personas con autismo se ven obstaculizadas a ser autónomos debido a interferencias injustificadas, suposiciones no reflejadas sobre su autodeterminación o por acciones paternalistas. ¿Cómo podemos lograr que todas estas cosas se den en los tiempos correctos para que nuestros hijos con TEA se vuelvan independientes y autónomas? Hoy lo conoceremos.
Le damos bienvenida a Fabiola Pazmiño. Ella tiene una licenciatura en psicopedagogía certificada del Instituto Albert Ellis en comportamiento racional, emocional, terapia en niños y adolescentes. Bienvenida, Fabiola, a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Claudia y bueno, a ustedes también. Aquí estoy pues con mucha alegría de poder aportar con mi experiencia de vida, también de la experiencia en el trabajo con muchos padres de familia que han acudido por muchísimos años a querer un poco de acompañamiento, de consejería, de coaching en cómo ejercer este rol de padres en chicos que tienen un diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, aquí estoy feliz. Soy mamá de tres chicos, 2 adultos. Bueno, una cumplió 18 años ayer. 2 están diagnosticados dentro del espectro autista, autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger. Entonces es mucho lo que tengo en mí como para aportar, para aconsejar a los padres que están aquí escuchándonos y queriendo aprender y queriendo tener herramientas para tener una vida más alegre, ¿no? Más tranquila y más confiados en su rol de padres y en que están haciendo las cosas bien. Fabiola, para poder empezar, ¿a qué edad los padres debemos empezar a fomentar y enseñar autonomía a nuestro hijo? Bueno, cuando yo empecé a pensar sobre este tema que teníamos, que íbamos a conversar y hablar y a explorar, yo primero quise buscar qué es la definición de la autonomía. En eso me encontré este estudio tan maravilloso que a mí me llegó como un fresquito de alivio, porque siento que quita mucho el peso que tenemos los padres con esta responsabilidad de que todo lo que suceda con nuestros hijos, su autonomía especialmente, depende de nosotros. Y ahí en ese estudio lo que te están diciendo es que las personas con autismo ya tienen autonomía, ¿no? En los estudios empíricos que se han hecho, ellos son muy conscientes de qué es lo que necesitan, de qué es lo que no, de cuál es su comportamiento socialmente en muchos momentos. Entonces, eso me dio un alivio. Pero por otro lado, yo quise buscar un concepto de autonomía que fuera pertinente para los padres de familia, ¿no? Y encontré que la autonomía es un concepto de filosofía y psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Y se refiere también a la autorregulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Entonces, para ir un poco a contestar tu pregunta de a qué edad, primero tendría que preguntarme yo, bueno, hay muchas áreas de autonomía que uno puede trabajar en el hijo, ¿no? Que el ser humano desarrolla, digamos. Entonces, estamos hablando de la autonomía en la autorregulación de las emociones. Ahí estamos hablando de niños más chiquitos, cuando hacen berrinches, en los adolescentes que también hacen berrinches, a otro estilo, a otra escala. Estamos hablando en las tareas del hogar, esa autonomía que queremos promover, en el autocuidado, que sean capaces de atenderse ellos mismos, de vestirse. O sea, también depende mucho del nivel de autismo que tenga la persona. Estamos hablando también de las tareas escolares, de la autonomía en la comunicación. Tú sabes que el trastorno del autismo es un trastorno de la comunicación. Entonces, estamos hablando de cómo yo ayudo o promuevo autonomía en la comunicación de mi hijo, en las habilidades sociales. Ahí por nombrarte cosas, digamos, áreas que yo siento que son las que más importantes en el tema autista, ¿no? En el tema de autismo. Entonces, ¿a qué edad? Yo pienso que desde que el bebé está en la barriga, prácticamente. Desde que el bebé está en la barriga, uno puede empezar a hablarle al bebé, uno puede, cuando se está moviendo en la barriga, cuando todavía no ha nacido. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que tener claras. Pero yo pensaría que uno tiene que saber, tiene que tratar de educarse y de formarse en qué necesita mi hijo en cada etapa de desarrollo, para que yo sepa también, bueno, qué es más importante atender de 0 a 3 años, de 3 años a 8 años, en dónde va a ser más importante que yo
ayude a mi hijo a tener autonomía, en qué área, dependiendo de la edad del desarrollo en la que está. Entonces, por decirte, si estamos hablando de 0 a 5 años, que los niños hacen un cambio tan importante a nivel neurológico y que empiezan, el bebé cambia, los terrible twos que hablan de cuando el niño está tranquilo, hace caso en todo y de repente los berrinches, las pataletas, ya no es este niño dócil, calmado, pero eso, lejos de ser algo terrible, me está indicando a mí de que mi hijo se está desarrollando neurológicamente de forma sana, porque está teniendo mayor conciencia digamos, de lo de afuera, del entorno, ¿no? Entonces, educar en emociones de 0 a 5 años se convierte en algo muy importante. Los niños con autismo, pues obviamente tienen unos berrinches que obedecen también a un trastorno sensorial, entonces también tengo que tener esa empatía para saber que mi hijo no me está haciendo ese berrinche cuando suena una podadora de césped porque es mal educado, sino porque eso literalmente le está causando digamos, le está afectando sensorialmente porque tiene hipersensibilidad sensorial. Entonces, por ejemplo, cómo fomentamos que el niño tenga autonomía en las tareas del hogar, por decir algo. Pues como sabemos que los niños que están dentro del espectro autista tienen lo que es las neuronas espejo, no son igual que un niño que tiene un desarrollo, digamos, normal. Entonces sabemos que tenemos que hacer un poquito más de énfasis en ese tema, de pronto estimulándolo con música, dándole refuerzo positivo. Sabemos que al niño le gusta, qué sé yo, jugar con alguna cosa, entonces le hablamos muy claro y le decimos que él va a tener esto, si podemos hacer esto, y si no hace todo el orden del cuarto, no ayuda con todas las cosas que se necesitan, por lo menos validarle la una o dos cosas que el niño pueda hacer de acuerdo a la edad en la que está, ¿no? En cuanto al autocuidado, pues siempre pienso que como padres debemos de tratar de asumir que el niño tiene una identidad propia, que el niño está formando su propia identidad y que nosotros no podemos tratarlo como un muñequito al cual nosotros vestimos como queremos, lo ponemos, lo quitamos, le damos lo que a nosotros como adultos nos gusta, sino siempre tratar como de estimular esa parte de la identidad propia, de qué le gusta, si rechaza un alimento, decirle, te gusta más esto. O sea, siempre tratar de ir haciendo mucho énfasis y marcándole a él con, obviamente, nuestra comunicación verbal. A ti te gusta esto como que no te gusta mucho, siempre como pensar en voz alta es muy importante para los padres que tienen hijos con un trastorno en la comunicación. ¿En qué otra parte? Pues en el tema de la comunicación, pues es muy importante que nuevamente pensemos en voz alta, sobre todo cuando los niños están de 0 a 6 años, que están chiquitos, están realmente recién desarrollando el lenguaje, pues ir, digamos, promoviendo que él tenga una comunicación con intención, que uno esté muy atento a cuando él tenga una comunicación con intención, que tenga un lenguaje con intención. Hacer como mucho énfasis, aplaudirlo, decirle qué bien, pudiste pedir agua, pudiste hacerlo de acá, tú quieres esto, aunque diga una sola palabra, aunque no pueda estructurar bien una oración, pero siempre como reconocer ese esfuerzo, porque el lenguaje es realmente esa capacidad de uno también poder comprender lo que el otro me está diciendo, así no sea una oración completa, ¿no? Entonces, a medida que el niño va haciendo estos intentos de comunicar de forma más completa, más estructurada, uniendo las palabras para ya formar una oración más estructurada, pues siempre estar muy atentos a que el niño haga algo bien, ¿no? Porque estamos hablando de que el niño es muy consciente desde muy temprano que él es diferente. La relación con los padres es una relación, digamos, que se mide no solamente, digamos, de una forma muy visual, sino que el niño percibe la aprobación o la desaprobación de mamá o papá de acuerdo a lo que él hace. Entonces,
a pesar de que los padres estamos preocupados en ese momento de día, sin saber cómo se va a desarrollar mi hijo, siempre tratando de ser positivos y de enfocarnos más en las cosas que mi hijo hace bien, que en las cosas que mi hijo no está haciendo en relación con otros niños de su edad, ¿no? Y en eso también, por ejemplo, lo que está las habilidades sociales, por ejemplo, cómo desarrollo yo la autonomía de las habilidades sociales de mi hijo. En el momento en que por alguna razón se me sonríe, ¿ya?, por alguna cosa que vio, algún juego, qué sé yo, ¡ay, eso te gustó! Ese juego te gusta, ese juego te llama la atención. Cualquier gesto, digamos, que exprese una conexión social del niño es un motivo para hacer fiesta para mí. Y eso desarrolla la autonomía del niño en esa área de las habilidades sociales. Fabiola, es decir que es muy importante aquí la motivación. Cada pequeño logro o cada pequeña cosa, incluso hasta una palabra, que muchas veces, pues en el caso de los chicos no verbales, y tiene esa intención de hablar, o una ecolalia, bueno, como padres podemos seguirlos motivando. Es tan importante el que le hablemos, que ellos vean nuestro rostro, que eso nos causa alegría, y seguirlos incentivando. Sí, y sobre todo yo pienso que es muy importante desarrollar la habilidad del humor, del sentido del humor, ¿no? Los padres que tenemos hijos con un diagnóstico de autismo, vivimos mucho estrés. Hay estudios que hablan sobre el nivel de estrés tan impresionante que tenemos los padres con hijos con autismo, porque estamos, digamos, a cara de la sociedad, observados, ¿no? Estamos siendo juzgados. Es que muchas veces, como hay tanta ignorancia y tanto desconocimiento con respecto al tema, somos muy mal juzgados porque malcriamos a nuestros hijos. Entonces, yo pienso que cuando los chicos con autismo tienen este tipo de movimientos estereotipados o tienen estos comportamientos que socialmente de pronto no son pertinentes, uno meterse en el cuento de que si mi hijo empieza a hacer aleteos, yo también empiezo a hacer aleteos y le digo, juguemos a que somos mariposas o juguemos a que somos dragones, o alguna otra cosa que corte un poco esa tensión que provoca el que mi hijo tenga un comportamiento inadecuado, ¿no? Porque no es socialmente aceptado. Entonces, el sentido del humor es algo que es muy necesario en la crianza para uno también quitarse ese peso de la autoexigencia que traemos los padres con respecto a que todo lo tenemos que hacer bien y perfecto y que las tenemos que saber todas. Bueno, tenemos preguntitas desde las redes. Andrea Avilés nos dice, excelente tema. Luna Nueva nos dice, gracias a la Fundación Sendero Azul por compartir y por todo su apoyo, bendiciones. Andrea Avilés nos dice, ¿cómo podemos fomentar en nuestro hijo la autonomía? Y más abajo nos dice, buena estrategia, la motivación. Creo que sí le respondiste ya a su pregunta. Retomando las preguntas, los padres debemos primero plantearnos objetivos para empezar a darles responsabilidades a nuestros hijos. Pero ¿cómo saber hasta dónde puede ser capaz y qué limitaciones tienen nuestros hijos? Bueno, yo pienso que te puedo decir 3 palabras que son claves para mí. 1, observar. 2, conocer. Y 3, jugar. Yo pienso que observar a nuestros hijos cuando se van desarrollando y saber qué le gusta, en dónde se siente feliz, en dónde se siente tranquilo, ya es sumamente importante. Es importantísimo que en este proceso del crecimiento de nuestros hijos uno vaya cada vez más conociéndolos, porque no es lo que yo voy a depositar en mi hijo según mi personalidad, mi temperamento, mis experiencias de vida. No, es este niño que yo he traído al mundo, ¿qué trae consigo? ¿No? Y eso no es para un niño solamente con autismo, es para todos nuestros hijos, ¿sí? Bueno, voy a observar qué le gusta. Le gusta entierrarse allá afuera con los insectos y los bichos, no le gusta eso, le gusta estar como agarrando lápices y dibujando por todo lado, no hace juego de roles, porque los niños con autismo no hacen juegos de roles, están mucho más ellos obedeciendo a sus propias inclinaciones, a su propia naturaleza. Entonces, bueno,
Él no le gusta jugar a la bebé, a que arrullo a mi bebé, a que juego al café. No, no le gusta vestirse como mamá. No, anda atrás de un lápiz garabateando por todos lados. Entonces estoy observando qué le atrae a mi hijo, ¿no? Y en ese mismo tema, uno involucrarse en el juego, ponerse al nivel del niño y decir, si a mi hija le gusta jugar, si eso la calma, si le gusta garabatear, pues yo me pongo al lado a garabatear con ella. O le traigo cosas que le estimulen eso que a ella es su happy place, es su lugar feliz, es donde ella se siente feliz. Mi hijo, qué sé yo, le gusta, no sé, hacer con los carritos filas y solo se pasa haciendo filas con los carritos, pues yo me siento al lado a hacer filas con los carritos de mi hijo. Es esa conexión que yo voy a hacer a mi hijo desde su mundo y desde lo que a él le gusta hacer, donde él se siente tranquilo. ¿Cómo saber hasta dónde puede llegar mi hijo? Es observándolo, ¿sí? Es poniéndole también ciertas tareitas, pero nuevamente, obviamente que hay cosas que en el día a día se tienen que cumplir, que limpieza de casa, que, qué sé yo, que ir de compras de víveres, de supermercado. Entonces yo obviamente cojo a mi niño y lo meto en el carrito o voy por ahí y le digo, bueno, tú elige esto, vamos a coger detergentes, ¿cuál quieres? Así sea el que a mí no me gusta, así sea uno barato o de pronto sea uno muy caro, no sé. Pero es que todo eso enseña tanto, es tan importante para él sentir que él agarró la bolsa, que él hizo una elección, ya, que no fue mamá la que lo puso, lo quitó, no. Entonces, hay muchos pequeños detalles en donde en nuestra vida cotidiana nosotros podemos empoderar al niño haciéndolo sentirse parte de todo lo que significa tener un hogar, ¿no? Desde la casa, cuando se va a vestir y uno le pone, ¿qué camiseta quieres? ¿Esta o esta? No, uno ya tiene la pinta perfecta que le va a poner al niño porque eso es lo que yo quiero. No, es difícil porque nos han educado de otra manera, de una forma, nuestra crianza ha sido mucho más, digamos, impositiva, ¿no? No ha sido una crianza democrática, ha sido algo como más impuesto. Entonces, hacer ese cambio de mentalidad no es fácil, pero se puede hacer, o sea, trayendo más a la conciencia de qué es lo que yo tengo que inculcar en este niñito para que él sea una persona más autónoma y más libre, ¿no? Eso de elegir me parece excelente, ¿no? Darles esa oportunidad a ellos también que puedan cooperar incluso, no importa, indistinta la marca, como tú dices, el ejemplo del detergente, pero él va a poder tener la posibilidad de que ese producto lo eligió él, que fue por su decisión. Sí. Bueno, retomando la pregunta, ¿cómo motivar a nuestros hijos a que empiecen a realizar actividades dadas? Como por ejemplo, tender una cama, ordenar sus juguetes, para que no lo vea como una obligación, sino como algo que los ayudará a su crecimiento personal. Bueno, yo pienso que una palabra importantísima para facilitar la predisposición del niño a hacer una tarea determinada es la anticipación. Uno siempre tiene que anticiparles a ellos y decirles, bueno, mañana que nos levantemos, tenemos que hacer la cama, tenemos que, qué sé yo, ordenar los juguetes, preparar la mochila, el uniforme. O sea, acuérdate que ellos son muy ritualistas también. Entonces, mientras uno más preparado esté, los prepare más a ellos y nosotros también, por ende. Entonces, podemos hacer un cuadrito, una hoja cualquiera donde si el niño no lee todavía, dibujamos la cama, dibujamos una caja de juguetes, dibujamos la mochila, o sea, hacemos eso para que el niño se levante y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y se pueden sorprender increíblemente donde un día se levanten y el niño ya ha hecho todo, ¿ya? Porque los niños dentro del espectro autista, y yo tengo el caso de mi hijo mayor, que era a los 7 años, yo me descuidaba porque estaba con su hermanito, ocupadísima, haciéndole, qué sé yo, en la cocina, atendiéndolo. Y cuando me daba cuenta, él había llegado al colegio, se había bañado, estaba mal peinado, pero con su raya chueca, mojada, aplastada, vestido. Y yo le decía, y me decía, quiero jugar, creo que jugaba, no me acuerdo, de estas consolas, pero no me acuerdo cuál. Quiero jugar esto. Y yo, Juanca, y el uniforme, y ya te bañaste, y la tarea, y me enseñaba todo, y todo lo tenía cumplido. Tenía 7 años, ¿ya? Cosa que no hacían niños de compañeritos de él. Entonces, ahí es que yo decía, wow,
este niño puede mucho más allá de lo que yo me estoy imaginando. Entonces, es como estimularlos con ciertas cositas. Si tú haces estas 2 tareas, estas 3 tareas, dependiendo obviamente digamos, de la capacidad del niño, si tú haces estas 2 tareas, vamos a poder hacer esto. Ya, algo que a él le gusta, porque yo, como ya lo he observado, yo ya tengo en mi cabeza 5 cosas que a mi hijo le encanta hacer. 3, 4, 5 cosas que mi hijo, entonces ya lo anticipo y le digo, vamos a poder hacer esto. Y repartir las tareas por partes, porque no se trata pues de atiborrarlo de tareas de tal manera que él no tenga un refuerzo positivo alcanzable, sino que lo vea tan lejos que no haya motivación para que él termine estas 2 tareas que le estoy poniendo, ¿no? Tenemos comentarios desde las redes. Luna Nueva nos dice, en mi caso exploré mucho a través de estímulos auditivos, visuales, uso del teatro. Y también nos dice más abajo, intervenir en todos sus intereses y provocar intereses nuevos. Claro que bien, sí. Es importante conocer a nuestro hijo con sus fortalezas y debilidades para fomentar la autonomía. A ver, importante conocer a nuestros hijos. A mí esa pregunta me pareció muy interesante. Me parece interesante porque realmente uno no debe, no es importante conocer a nuestros hijos para ningún propósito en concreto. Yo pienso que es importante conocer a nuestros hijos simplemente porque son unas personas diferentes a nosotros, porque son seres individuales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé cómo conectarme con mi hijo? ¿Cómo yo sé cómo lograr cosas de él para su formación, para su propio bienestar, si yo no lo conozco? Hay que romper esos hábitos de esos roles de paternidad antiguos que habían, donde yo sé todo, donde yo deposito en ti un conocimiento, porque como yo tengo 50 y pico de años, 40 y pico, 30 y pico y he vivido más que tú, entonces yo sé todo, ¿no? Si nosotros realmente queremos estimular esa autonomía, nosotros debemos de partir de una base de mucho respeto a la individualidad, ¿ya? Entonces, yo no puedo decidir por mi hijo, especialmente en personas con trastorno espectro autista u otra discapacidad. Allí me quiero referir a esto que en alguna otra entrevista anterior ustedes nombraron al inicio de una entrevista a un chico con autismo, y son los nuevos objetivos de las Naciones Unidas con respecto al tema autismo, y es que dicen que hay que cambiar la narrativa y ir abandonando la idea de curar o convertir a las personas con autismos para centrarnos en la aceptación, inclusión y apoyo y la defensa de sus derechos. Entonces, si yo no creo que tengo que curar a este niño, si yo creo que este niño es perfecto así como es, ¿ya? Pero yo debo de prepararlo para que se adapte al mundo un poco en el que le toca vivir, que es diferente al como él ve ese mundo. Entonces, pues yo tengo que estimularlo, pero yo tengo que sacar de mi cabeza esa idea de que mi hijo tengo que curarlo, tengo que cambiarlo, tengo que convertirlo, tengo que hacerlo a mi imagen y semejanza. No, él tiene su propia individualidad. Entonces, yo tengo que aprender a conocer a este niño. Y este niño de 0 a 5 años va a ser una personita, de 5 a 10 va a ser otra personita, porque hay áreas del cerebro que se están desarrollando, madurando, que antes no había. Entonces, ahí va él a tomar un poco va a ir formando su personalidad, el temperamento con el que él viene se puede ir moldeando con el tema de trabajo emocional, digamos, de ayudarlo a calmarse, pero todo esto, esta persona que se va a ir formando a partir de que él va sacando lo que él realmente es. Y yo lo único que hago es respetar estas áreas que son maravillosas en él, estos comportamientos que son maravillosos, y un poquito ayudarlo a autorregular para que él tenga autonomía también de su propia personalidad y comportamiento, y tengamos una convivencia feliz, ¿no? Lo más sana posible. Así es, y yo creo que como padres, Fabiola, debemos enfocarnos en lo que ellos pueden más que en lo que ellos no pueden, porque a través de eso es que se puede trabajar.
Y además de eso, hay muchas cosas que los padres vemos y hay cosas que nosotros no vemos. Hay cosas que, como el niño tiene un problema de comunicación, él está pensando, él está sintiendo, él está razonando, él está planificando, él está haciendo una cantidad de trabajos a nivel mental que, como él no puede transmitir todo esto, pero está sucediendo en su cerebro. Entonces, no, nosotros también, por eso os digo, tenemos que ser personas que observamos y tenemos que, bueno, mirar cómo está pensando él. Cuando él se siente frustrado, cómo está pensando, qué hace, qué me está comunicando a mí con su comportamiento, qué siente, qué cosas le afectan más, lo ponen más enojado, lo ponen feliz, lo ponen emocionado. O sea, también mirar esas emociones sanas que contribuyen, ¿no?, a la relación. Entonces, ir conociendo, ir sabiendo cómo siente mi hijo, cuáles son esas características de su personalidad, de su temperamento, que al final van a formar ese carácter que va a ser el del adulto, ¿no? Entonces, es como eso, como ir observando mucho, preguntándole, así uno no tenga respuestas, ¿ya? Un día él va a dar una respuesta, pero uno no se puede cansar. Bueno, ¿por qué te sentiste así? Y quizás no es necesario ni una respuesta, sino es poner al hijo a pensar, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No? Ni siquiera a veces uno se pregunta cómo me estoy sintiendo frente a tal o cual situación que me pasa, ¿ya? Pero en el momento en que alguien te formula la pregunta, tú caes en cuenta de, bueno, sí, ¿cómo me hace sentir eso, no? Entonces, es eso, es formular preguntas para nosotros conocer a nuestro Dios, pero también para su propio autoconocimiento. Fabiola, ¿crees que la imitación es una buena técnica para enseñar a una persona con TEA autonomía? La imitación. Bueno, sabemos que como estas personas son más, digamos, atienden más a sus propias necesidades, a sus propios gustos, yo no sé hasta qué punto, a menos que sea algo muy marcado. Ahorita se me viene a la mente una situación con mi hijo mayor, cuando nos sentábamos a comer y empezábamos a hablar de cosas. Ya él era un adolescente, estaba como en la pubertad, y él se apoderaba de la palabra. Le encantaba sentarse sobre la palabra y no dejaba hablar a nadie más. Y entonces lo que yo hice fue, bueno, obviamente yo le decía, Juanca, espérate que tu hermano quiere decir, espérate que yo estoy terminando de decir esto, pero es una necesidad, es algo un poco impulsivo, ¿no? Esa necesidad de sacar una idea y que nadie lo interrumpa. Entonces yo un día dije, voy a hacer lo mismo. Y él empezaba a hablar y yo lo interrumpía. Y él pues paraba, pero seguía hablando y yo volví y lo interrumpía. Hasta que un día, como lo empecé a hacer de forma tan constante, él se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y me miró y se quedó mirándome y yo me sonreí. Y entonces yo le dije, ¿te das cuenta? No es agradable, ¿verdad? Y entonces ahí él entendió. Allí se hizo una conexión en su cerebro que no se había hecho antes. Hablándolo y hablándolo, hay demasiadas estrategias. Yo hice muchos experimentos con mis hijos que no habían en los libros, que simplemente yo los observaba y yo decía, voy a tratar esto, voy a tratarlo de acá. Y muchas veces funcionaban. Entonces, es esa, por eso digo, esa conexión de la mamá con los hijos, de observarlos, de pensar, ¿qué puedo hacer aquí? Y sobre todo, el sentido del humor, el juego y el sentido del humor. Entonces, la imitación depende, ¿no? Hay una frase que yo ahorita me vino a la cabeza antes de empezar, que es de un pedagogo y filósofo checo que se llama Jan Amos Komenský, y dice, cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño, ¿no? Entonces, qué importante que en nuestro rol de criar y de formar a nuestros hijos, siempre tratemos de cuidar la alegría y las ganas de vivir de este niño, tratando de evitar, digamos, sancionarlos, censurarlos, juzgarlos, castigarlos,
Más bien es como mirar de qué forma yo puedo lograr que mi hijo entienda esto que yo le quiero transmitir. Entonces, pues la imitación sería un arte, pero se puede. No es que porque los chicos con autismo tengan una disfunción en las neuronas espejo, no, pues no puedan lograrlo. Se puede hacer. Hay que usar más creatividad y conocer al hijo y se puede hacer. Fabiola, es importante proporcionarles a las personas TEA la oportunidad de experimentar en diferentes contextos y desarrollar habilidades de trabajo apropiadas para prepararlo en la autodeterminación y para que con una adecuada orientación sean capaces de elegir mejor el camino. Bueno, yo pienso que hay que tener mucho respeto a las sensibilidades, ¿no? Digamos que hay que trabajar en que cada persona, como te digo desde el principio, es una persona, digamos, única, ¿no? Y tiene sus propias necesidades. Entonces, ¿se puede estimular? Sí, se puede, digamos, favorecer, fomentar esto, sí, pero también es importante esa parte de la autodeterminación, ¿no? Que cada niño también sea capaz de decidir por sí mismo, cada persona, qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, tiene que haber mucho respeto. Los padres con hijos con TEA se preguntan, ¿por qué un chico es más autónomo que otro si tienen el mismo diagnóstico? Bueno, yo pienso que tiene que ver mucho con su entorno, ¿no? Recuerda que nosotros nacemos con unas tendencias genéticas, pero que es el entorno el que es determinante para cómo se va a desarrollar cada chico. Pienso que es importante que yo saque de mi cabeza esta etiqueta de que mi hijo es autista y por eso una cantidad de cosas, ¿no? Pienso que eso no ayuda en el momento de digamos, de fomentar esta autonomía. Cuando yo me pongo a comparar con un niño que no tiene, digamos, el diagnóstico del trastorno espectro autista, pues no puedo hacer eso. Pero si veo otro chico que sí lo está haciendo, de pronto eso puede ser como una motivación, en lugar de mirarlo, a compararlo y a yo sentirme que estoy haciendo un mal rol como mamá o papá, más bien pensar, bueno, si este chico lo logró, pues eso significa que hay ciertas cosas que también mi hijo puede lograr, pero también tengo que ir nuevamente a mirar a mi hijo y ver, bueno, qué es lo que mi hijo realmente necesita más, ¿no? Yo no quiero imitar al otro. La competencia no es con el otro, la competencia es con uno mismo. Es yo compito conmigo mismo, yo hoy voy a ser mejor que lo que fui ayer. Entonces, lo mismo con nuestros hijos. Pero nuevamente es ir a mirar esas necesidades particulares que mi hijo tiene, que es más funcional para él en nuestro hogar, que en nuestro hogar y en nuestra familia tiene mayor valor, ¿no? También, porque ahí entra en juego los valores que cada familia tiene. En unas familias hay ciertos valores que son mucho más fuertes que en otras. Entonces, yo, de acuerdo a mis necesidades de mi familia, qué es lo que yo quiero promover en mi hijo, ¿no? Pero sí es importante recordar que, o sea, que uno puede favorecer eso, o sea, siempre se puede, o tiene que tenerlo claro y también nuevamente respetar el momento de desarrollo en el que está nuestro hijo, ¿no? Fabiola, enseñar a subirse a un medio de transporte, comprar comida, manejar dinero, ¿a qué edad es la que se debe de enseñar estas cosas? ¿Y cómo saber si ya está listo para hacerlo solo? Bueno, yo pienso que eso es algo que siempre va a causar cierto temor. Yo recuerdo cuando me vine a vivir acá a Colombia, mi hijo mayor tenía 15 años, 14, 15 años, y aquí hay una ley que se llama el pico y placa. Y entonces yo los había metido a la liga de deportes, al mayor a que haga fútbol, creo, y al más pequeño estaba haciendo otro deporte, creo que era tenis.
Y yo estaba corriendo un riesgo, yéndome súper rápido y llegando casi que al minuto, que me podían multar y todo esto por llevarlos yo en el carro, seguros, confiados, dejándolos casi que en la puerta. Y yo vivo a prácticamente 5 cuadras de la Liga de Deportes. Y un día dije, tengo que vencer este miedo. Tengo que dejar que ellos se vengan caminando. Y tomé la decisión, eran los dos, entonces el uno tenía 12, el otro tenía 15 y le dije, van a venirse caminando. Abrieron los ojos porque pues obviamente esta mamá que siempre tenía todo cubierto, siempre estaba al control de todo, se quedaron sorprendidos. Y yo les dije, bueno, listo, no, pues no tenían celulares, no tenían nada. Yo dejé que eso sucediera. Salieron del deporte. Y les dije, se vienen juntos, cruzan la calle juntos, no se despegan. Si ven algo extraño, salen corriendo los dos juntos, se esperan el uno al otro. Bueno, les di todos los tips para eso. Y claro, la hora que tuve que esperar mientras que ellos llegaban, para mí fueron como el equivalente a 10 horas, ¿no? El tiempo se pasaba muy lento. Y yo me puse a hacer bisutería, que en esa época me dio por hacer bisutería para vender y me traté de cambiar mi foco de atención. Y cuando sentí el timbre, yo sentí que el nudo que tenía en la garganta bajó. Y ellos llegaron tan felices con esa experiencia que realmente me dieron una lección de vida. Entonces, yo pienso que llega un momento en donde uno como mamá o como papá siente que ya su hijo puede dar ciertos pasos. Para eso, pues es muy importante que uno obviamente haga ensayos en la casa, si es posible, qué sé yo, haga juegos de roles, vamos a jugar que nos vamos a bajar del bus o que vamos a ir a tal lugar, vamos a caminar 3 cuadras a comprar la leche, qué sé yo, vamos a jugar. Y pues tratar de uno mirar ciertos escenarios que obviamente no le infundan miedo, pero que sí a él lo preparen para estar en estado de alerta, ¿no? Entonces, tratar de hacer este tipo de cosas porque sí ayuda mucho en tema del funcionamiento del hogar, que ellos también se vayan empoderando, vayan siendo autónomos. Yo a mi hijo, como acá es 11, es el último año, en 10º, ya yo sabía que él iba a ir para la universidad. Y un día me mencionó que un amiguito se venía en el transporte Transmilenio y él venía en el bus privado del colegio. Yo le dije, te vas a ir con tu amigo, te vas a regresar con él. Y así empezó a regresarse en el mío, con el amigo que venía en el mismo bus, y entonces pues así aprendió él 1 año antes o 2 años antes a montarse en un transporte público para ya después él ir a la universidad, y la universidad queda aquí a las afueras de Cali. Entonces siempre es anticipar, es el juego de roles en la casa con los chiquitos, vamos a jugar a que vamos a hacer esto. Es cansado a veces, es agotador, porque yo entiendo lo que es para los padres cuando tenemos 3 hijos, no sé, más hijos, es agotador, pero esa inversión de energía, de atención y de tiempo que uno hace en ciertos momentos en los cuales podría estar acostado en el celular viendo la televisión, valen la pena más adelante, porque después uno siente que ha cumplido con una tarea, ya tiene más tiempo para uno y el niño gana una seguridad impresionante. Entonces, en cualquier momento, de acuerdo a las diferentes tareas o responsabilidades de la edad que tenga el niño, uno le puede enseñar nuevamente a tener más autonomía para ciertas tareas. Y todo tiempo es bueno, Fabiola, ¿verdad? Desde que quizás nos vamos caminando de casa a dejarlo a la escuela o al colegio, pienso que esos pequeños minutos uno los puede aprovechar tal y como tú mencionas. Retomando las preguntas, un tema difícil es cómo un chico con TEA puede resolver conflictos. ¿Cómo les vamos a enseñar eso? Bueno, para eso yo pienso en una herramienta que a mí me sirvió, que se llama el semáforo. Entonces, usando una analogía digamos, de un semáforo, donde está la luz roja, amarilla y verde, uno puede tratar como de a ellos enseñarles que cuando algo pasa, algo que lo afecta emocionalmente, que es un conflicto en el colegio con alguien, sí, normalmente más adelante son los conflictos con qué sé yo, con
con los compañeritos, cuando ya empieza esta etapa de pronto donde ellos hacen juegos grupales de fútbol y los excluyen, se me ocurre, por ejemplo, ese ejemplo, pues, y ellos llegan enojados o no los invitaron a un cumpleaños y ellos llegan descompuestos, en crisis de llanto, pues un poco primero atender esa emocionalidad que el niño está manifestando, porque él tiene que liberar esa rabia, esa frustración, esa angustia, ¿no? Esa ansiedad de haber sido excluido y dejarlo que grite, que diga lo que tenga que decir. Si es un niño que, por ejemplo, pues obviamente que hay ciertas desfogues que son un poco más formativos, digamos, quieres dibujar, quieres escuchar música, ya uno sabe qué es lo que le gusta al niño y qué lo puede calmar un poquito más, ¿no? O si el niño es un poco más verbal, dejar que hable. Y no siempre, esto es una recomendación muy, muy especial para los padres, para la mamá sobre todo, que queremos aliviar el dolor de nuestros hijos en esos momentos de crisis, y es no sentir que yo tengo que aliviarle ese dolor a mi hijo en ese momento, ¿ya? No sentir que yo tengo que quitarle ese dolor. Mi función o mi rol en ese momento es estar allí y hacerlo sentir que él no está solo, ¿no? Yo estoy aquí, sí, debe ser muy duro, lo que te pasó es angustiante, te debes de sentir, ¿dónde lo sientes? Lo sientes en la barriga, lo sientes en la cabeza, ¿dónde sientes esa rabia, ese dolor, ese conflicto que te pasó? ¿Cómo te estás sintiendo, no? Entonces, primero que nada es atender eso, la parte emocional, porque eso está en su cerebro dando vueltas como un remolino. Él está confundido sin saber cómo organizar eso que le está pasando. Después, cuando él ya está más calmado, ya ha bajado un poco esa electricidad con la que viene y está en la parte como amarilla, como en el semáforo amarillo, entonces poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieres hacer? Le gustan las galletas, vamos a hacer galletas, ¿qué te parece? Y nos vamos a la cocina y hacemos galletas, o qué sé yo, a él le gusta cualquier cosa, una actividad que lo relaja, vamos a tratar de hacer esa actividad. Y después, ya cuando él pues se siente un poquito más confiado de sí mismo, porque acuérdate que en esas situaciones se genera mucha inseguridad de mis propias capacidades para resolver lo que me está pasando. Entonces, cuando ya está un poquito más seguro, ya que está en el semáforo verde, entonces podemos sentarnos a un poquito como analizar, bueno, ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó. Ya como ellos tienen dificultad comunicativa, descríbeme. ¿Y quién estaba? ¿Y qué dijo primero ese? ¿Y qué pasó segundo? ¿Y qué, o sea, que analice la situación que pasó y que él pueda tener una solución, ya sea un plan A, un plan B, un plan C. Ejemplo, no lo invitaron a una fiesta. ¿Qué te parece si invitamos a ese amiguito acá y nos vamos al cine? ¿Ya? ¿Qué te parece si hacemos esto, qué sé yo, no lo invitaron a participar en algún juego, en alguna cosa? ¿Qué te parece si, no sé, algo que tenga de pronto relación con esa situación que le pasó y que lo haga sentirse a él nuevamente confiado en sus capacidades de también tener relaciones o también poder participar de una actividad que se le ha negado por alguna razón? Entonces, hay muchísimas situaciones, pero pienso que el semáforo es una herramienta muy pedagógica y muy útil para poder a ellos enseñarles a autorregularse. Mira, estás en rojo, entonces está saliendo casi que fuego de la cabeza, así pasa cuando está el semáforo en rojo. Después cuando ya estamos en amarillo es porque estamos ya bajando ese nivel de esa emoción tan fuerte que te está, digamos, acogiendo, que te está invadiendo. Y así lo vamos pudiendo trabajar. Fabiola, ¿cómo enseñar a un hijo y prepararlo para vivir solo? Yo creo que ese tema a muchos padres les preocupa. Para prepararlos para vivir solo. Yo pienso que todo eso, nuevamente, es la misma situación, es ese mismo puente que tenemos que cruzar los padres cuando le enseñamos al chico a que vaya a un bus, a que salga a la calle solo. Es el mismo puente, es un puente, así, que nosotros tenemos que ir caminando hasta cruzar al otro lado. Pienso que, número uno tiene que ser muy consciente como mamá, como papá. Siento angustia, tengo miedo, reconocerse a sí mismo la emoción que uno tiene. Eso es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo.
Pero nuevamente, volver a ver desde ahorita, si ya mi hijo se está encaminando a esta situación, lo llevo a la cocina, bueno, ¿qué prepararías tú si vivieras solo? Vamos a enseñarte a hacer un arroz, vamos a enseñarte a hacer una ensalada, un pollo a la plancha, estar como vivir con ellos ese proceso, ¿no? En el día a día, bueno, ¿cómo organizas tu hogar? ¿Qué cuentas tienes que pagar? Qué sé yo, ¿cómo te vas a organizar, no? O sea, son cosas que yo pienso que uno las va mirando, observando. Uno sabe con el hijo que tiene 14, 15 años de qué pata cojea, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos cuáles son sus debilidades, en dónde se distrae. Entonces, vamos a atender esa parte, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un plan para que las posibilidades de que tu vida solo sean más exitosas, ¿no? Y eso todo hay que hablarlo, pero pienso que es importante que uno tenga una comunicación muy clara, muy franca, muy abierta con los hijos y que le diga, yo estoy preocupado por esto. Esto a mí me preocupa, ¿ya? Pero yo creo que tú puedes hacerlo, pero yo quiero sentirme un poquito más tranquilo con esto. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Ya? ¿O qué propones tú que hagamos para que a mí esto no me preocupe tanto? ¿Ya? Y uno se va a sorprender de las respuestas impresionantes que estos chicos les pueden dar a uno, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo? Pues yo pienso que uno sabe en el fondo, sino que uno se acostumbra a querer controlar, ¿no? Todo, ¿no? En la vida del hijo, porque pues creemos que ese es nuestro rol, que nosotros tenemos ese deber de controlar todo para que para que todo esté perfecto cuando ellos salgan a vivir solos. Pero ellos lo pueden hacer. Mi hijo mayor se fue a vivir a Chile mientras estaba en la universidad 1 año y él aprendió que si él no se cuidaba podía subir como 40 libras, llegó casi de 200 libras y fue tremendo, ¿no? Y él se asustó y tuvo que venir y conseguir un entrenador para que lo ayude y bajó de peso. El resto de las cosas las pudo hacer muy bien. O sea, es que a menos que uno no les dé la oportunidad de caminar ese tramo con autonomía y poder tener ellos sus propias experiencias, sus propios errores, no los vamos a permitir que ellos también tengan sus propios aprendizajes. Fabiola, ya estamos casi con pocos minutos para poder concluir el programa y quisiera que me respondas la última pregunta. ¿Cómo explicarle a un chico con TEA que siempre existen consecuencias en todos los actos que él realice, sabiendo que tenemos diferentes niveles de TEA? Bueno, yo partiría para responderte esa pregunta diciéndole a los padres que, número uno, tengan claro, ¿no?, que los chicos dentro del espectro autista son sumamente inteligentes, son sumamente perceptivos. Ellos tienen una capacidad de leer la emoción de los padres de una forma impresionante. Y ellos saben cómo medirle el aceite a los padres, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? Saber que mi hijo es capaz de recibir las consecuencias de sus acciones. Que no porque él tenga un trastorno de espectro autista, entonces yo lo tengo que sobreproteger, yo le tengo que hacer la vida más fácil, yo lo tengo que causar menos dolor. ¿Ya? No, yo no le tengo que causar menos dolor a mi hijo. Mi hijo tiene también que aprender normas de conducta que lo ayuden a él a tener también éxito en una sociedad, ¿no? Cuando salga de esta micro sociedad que es la familia, ¿no? Entonces, desde muy temprano, si yo le dije a mi hijo que tenía que recoger sus juguetes y que si no, no podía jugar, pues yo ya tengo que enseñarle, no recogiste los juguetes, mañana no vas a poder jugar, porque desobedeciste a mamá, ¿ya? Qué sé yo, si mi hijo me dijo que se iba para un lado en el colegio y se fue para otro, entonces me mentiste y eso puso en riesgo tu vida, porque no sé dónde estaba y si para algo pasaba, pues yo hubiera tenido que salir corriendo y eso me afecta a mi salud, porque yo me asusto y eso afecta a mi salud. Entonces, estas son las consecuencias. No te voy a poder dar permiso para que vuelvas a salir. Así sea que una vez lo invitó fulanito y nunca lo invitan, ¿no? Entonces, tiene que haber una consecuencia, ¿no?
Tiene que haber una enmienda o tiene que haber, bueno, ¿qué vas a hacer tú para reparar esta mentira, esta confianza que yo ahorita se quebró con lo que tú hiciste, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, pienso que es importante que estas consecuencias también como que se dialoguen. Nuevamente, anticipar. Si pasa esto, mira, estas son las consecuencias. Si pasa esto, ojalá sean consecuencias naturales, ¿no? Qué sé yo, lo que estoy diciendo, si es que comiste de más, si te comiste un pedazo de torta que no te correspondía, pues bueno, entonces vamos a tener que sacar del chanchito esta plata para comprar el pedazo de torta y lo puedas reponer, porque te lo comiste y eso no era tuyo. Ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, lo importante es que sí, de acuerdo a lo que uno va observando, porque como lo hemos hablado, estamos tratando de conocer a nuestro hijo en su individualidad, en cómo él va, digamos, despuntando su personalidad. Entonces ya lo vamos conociendo, entonces ya podemos anticipar. Este chico normalmente hace esto, entonces vamos a estar preparados, vamos a hablar de este tema, siempre con mucha confianza, no con este ánimo de te voy a reprimir, de te voy a regañar, de te voy a castigar, sino que hablemos, hagamos acuerdos para que no tengamos que pasar por malos momentos tú y yo. Por eso es tan importante el manejo de lo que es también la disciplina y los límites, enseñárselos a nuestros hijos. David Santiesteban nos hace, le voy a leer el último comentario, fantástico el manejo de una comunicación asertiva. Considero que hay que hacer énfasis en jamás fomentar un desquite, revancha o envidia. Bueno, Fabiola, te agradezco mucho por haber compartido el día de hoy con nosotros una información tan valiosa y también todas tus experiencias. Y recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.